Magíster Q. La Toma Mendoza, directivos de nuestra alma madre Fleming College, licenciada coordinadora de nuestro nivel secundario Noemí Vázquez Ciesa, maestros, maestras, amigos y amigas. Hoy nos revestimos de gala artístico-cultural al tener entre con nosotros a una mujer creadora y gestadora de la belleza de la palabra. Es un honor contar con su presencia y es una fiesta literaria, magistral y amical. Fuertes los aplausos para tal A continuación, dando inicio a nuestro programa cultural, los invito a ponernos en pie y entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Mano al pecho, también de paso. Mano al pecho. Invito a nuestro compañero del quinto año A de secundaria, Eli Yamir Bueno Águeda. Inclinen sus rostros. Gracias Dios por la salud que nos brindas el día de hoy, por perdonarnos en nuestros errores y nuestras ofensas. Gracias por permitirnos estar presente en esta actividad y que todo lo que se haga en este evento sea provechoso para nosotros, para ser mejores personas en el futuro. Amén.
nuestra gestora cultural, escucharemos a nuestro director Magister Hugo Ilatoma Mendoza. Aplausos para él. Pueden tomar su lugar, estimados estudiantes. Quiero que tengan su lugar, ¿no? Aquí todavía hay asiento en este lado de acá, de repente algún maestro o maestra, todavía hay un lugar. Primeramente agradecer a Dios por brindarnos este espacio que a través de la vida aún nos permite conocer a nuevas personas. Nos permite aún todavía que tanto ustedes como los docentes y personas conozcamos a una gran persona que tiene una trayectoria literaria que quizás sea para nosotros nuevo, pero mientras nuestros docentes de comunicación han ido planteando esta alternativa llamada tertulia literaria, es que hoy nos abocamos aquí en este recinto llamado Institución Educativa Particular Fleming Cole a poder recibir a esta persona con tanto aprecio, con tanto cariño, como lo han demostrado hoy en esta tarde. En esta tarde calurosa de Chiclayo, aunque con un viento impresionante, que vengan los aplausos de recibimiento para esta mujer, llamada Liz Rojas Pereira. Recibe el fuerte aplauso merecido por esta amable. Muchas gracias, señor director. Amigos y amigas, ha llegado el momento de escuchar y conocer a quien hoy nos engalana con su presencia y cuyo encanto verbal y artístico esperamos cale muy dentro de nuestras vidas. Iniciamos esta primera intervención en la cual nuestra invitada tendrá 15 minutos para su presentación y contarnos parte de su trayectoria creadora. Fuertes los aplausos para nuestra de tanto prestigio. Y bueno, les cuento que yo normalmente cuando hablo, normalmente no uso el micro, pero si no uso el micro nos quedamos chicos hasta Navidad. Entonces he traído un resumen para sintetizar las obras y la parte jurídica. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Agradezco al director la deferencia que me da el tiempo y espacio, a los alumnos y docentes que también me dan el tiempo y espacio para estar aquí. Estoy muy contenta y muy especial también el agradecimiento al gestor cultural Luis Alberto Horna, quien es el que ha gestado, gracias a él, ahí está, muy bien, muchas gracias, señor director. Porque con Luis Alberto venimos ya haciendo varios temas, tocando varios tópicos literarios en otras instituciones como la Alianza Francesa e instituciones del sector cultura. Ya quiero agradecer especialmente, como decía el director también, acá tenemos a una docente, un aplauso para ella, por favor. Este gran evento, ya, y bueno, a todos los docentes, por ahí veo varios, al profesor Walter, y bueno, antes de hablar en síntesis sobre cada una de mis obras, quería contarles una anécdota. Resulta que cuando yo era niña, observaba algunos detalles y dichos que decía mi padre. Al respecto, les cuento una breve historia. Cierto día, mi padre convocó a toda la familia para que vinieran a la casa de campo que teníamos antes de Otusco, en un pueblo llamado Samno. La consigna era que todos pudieran cosechar paltas y llevar luego a su familia en Trujillo. Así, asistieron primos, tíos, tías, hermanos de primos, etc., es decir, varias familias completas. Obviamente, todos eran familia de mis padres y pernoctarían en nuestra casa de campo.
A la hora de almorzar, él siempre decía esta frase: primero que pase la gente más importante. La primera vez que lo dijo, todos se quedaron asombrados y él continuó: me refiero a los niños. Los niños son los más importantes. Luego ya comeremos los adultos. Primero veamos que entren todos los niños en las mesas. Así que, por ese motivo, yo estoy muy contenta porque mi padre siempre me inculcó que los niños, y bueno, en general, los menores de edad por su edad, merecían cierta prioridad. Ya con el tiempo, esto nos trae como recuerdo la frase que decía nuestro Padre Dios: dejad que los niños vengan a mí. Ya a través de mis estudios de maestría, a manera de otro recuerdo, se habla del principio de interés superior que tiene el niño en cualquier trato o situación. Por eso, yo estoy muy contenta de estar compartiendo mi tiempo con los seres más importantes, que son ustedes. Respecto a mi persona, les cuento: soy licenciada en Administración de Empresas, más de 20 años he realizado eventos culturales y sociales. De 1 a 3 veces al año realizaba alguna actividad de responsabilidad social para las personas vulnerables, pero cuando mi hijo fallece, yo dejo de hacer eventos y me pongo a estudiar la carrera de Derecho para poder hacer justicia por su muerte. Así estuve 13 años luchando, y al ganar el juicio escribí mi primer libro, Va a anochecer, que es el que lo pueden ver aquí, Va a anochecer, que realmente era una despedida a mi hijo, donde yo le contaba cómo ha sido esta ardua lucha, pero que al final gané gracias a varios tópicos, si se podría decir, como es la fe, la perseverancia, el apoyo de la familia, el tratamiento psicológico y algunas personas bondadosas que me tendieron una mano. Brunito, mi hijo, era un niño con autismo y mi único hijo, y es por eso que yo conocía cuál era la realidad de las personas con discapacidad. A veces no nos damos cuenta, pero hay muchas realidades a nuestro alrededor y nos toca ser empáticos. Y claro, a veces no nos damos cuenta, y qué importante es ser observador, ¿no? Como lo era, por ejemplo, Fleming, ¿no? Ustedes saben toda la historia, entonces, y a manera de recordarles al respecto, es muy importante ser observador, porque a veces, ¿qué sucede? Que una cosa es lo que se dice en texto, otra cosa es lo que se dice en palabra, y otra cosa son las expresiones faciales. A veces la comunicación no verbal transmite más cómo está una persona, ¿no? Y bueno, entonces, a veces pues no nos damos cuenta de estas realidades, y cuando vemos un menor que de repente se porta mal en un supermercado, lo más fácil y ligero decir es que quizá es un niño que no ha sido bien criado, pero de repente es una persona con autismo que tiene una crisis, y entonces justo el llamado a trabajar la inclusión a todo nivel, tanto primaria, secundaria, educación superior, etcétera, y los mismos padres, es que todos tenemos que de alguna manera desarrollar esa habilidad que es la empatía, ¿no? Porque nadie sabe, nadie está libre que también pueda tener en su familia o ellos mismos en una condición con alguna discapacidad. Cualquiera de nosotros podemos estar en una condición difícil, ¿no? Y bueno, entonces el tema es ¿cuál es el reto? En esmerarnos en no dañar a nadie, ¿no? Ese es el reto. Bueno, justo el libro Va a anochecer concluye con una carta donde yo le cuento a Brunito que ya gané el juicio, que descanse en paz, que ya puedo comer su plato favorito y que ya puedo hablar de esto. Posterior a esto pasaron muchas cosas, entre ellas que a raíz de la muerte de mi hijo se crea la primera ley de desaparecidos en el Perú. Esto se dio porque recolecté firmas a nivel nacional, porque mi hijo me dijo un sueño que haga algo porque no le pase lo mismo que a él, porque él desaparece y la policía no me acepta aceptar la denuncia ni la búsqueda inmediata, aun cuando le dije que era un menor de edad y tenía autismo y eran las 11:30 de la mañana. Es decir, de día era mucho más fácil encontrar un menor de edad que de noche. Es así cuando después que fallece yo tengo ese sueño, valga la redundancia, y recolecto firmas a nivel nacional para que se dé la ley.
Gloria a Dios, el excongresista González Posada me escuchó y creó la ley 29685. Obviamente, para el debate en el Pleno de la República, pues las firmas tuvieron su peso de ley, ¿no? Esta norma era para que si desaparece la persona vulnerable, en aquella época, estamos hablando del año 2011, que fallece mi hijo, estaba considerada persona vulnerable cualquier menor de edad, cualquier persona con discapacidad sin importar la edad y cualquier adulto mayor. Es decir, no había que esperar ni un minuto. La idea era hacerlo de manera inmediata, tanto en la búsqueda como denuncia. Esta norma estuvo vigente 8 años y luego se deroga y se crea el decreto legislativo 1428, que es lo que los padres y los chicos tienen que tener en su celular, en sus redes sociales y también impreso, de preferencia impreso en la mochila. El decreto legislativo 1428 es muy parecido a la norma previa de búsqueda y denuncia inmediata para que la policía no diga que no puede buscar inmediatamente, para exigirla como ciudadanos, pero abarca y otras poblaciones porque sucede de que un colectivo de personas, a raíz de que se crea la ley de feminicidio, dicen que se tienen que adicionar como persona en condición de vulnerabilidad las mujeres víctimas de violencia, los migrantes internos, poblaciones indígenas, por ejemplo, que llegan a Lima y no manejan el español. Entonces ya se empieza a ver que la norma abarca a más colectivos vulnerables para que la búsqueda de denuncia sea inmediata, para evitar la trata de personas, las violaciones y otras cuestiones que le podrían ocurrir a una persona cuando desaparece. Ya, luego, bueno, lo que pasó fue que después yo cobré del juicio de mi hijo hace casi 2 años y pues empecé a publicar mis libros porque me di cuenta que mi pasión era la literatura, aun cuando el derecho también me encantaba, porque también empresaria he sido 20 años, me di cuenta que la literatura era mi pasión. Así empecé con el dinero de la indemnización de la muerte de mi hijo a publicar mis libros, ¿no? Que son los que ya los van a ver aquí rápidamente. Y bueno, el siguiente libro que publiqué fue Chiva Expiatoria. Chiva Expiatoria es un libro que narra un archivamiento de la muerte de mi hijo en el ámbito penal por un juez que pertenecía a la mafia de los cuellos blancos. No sé si algunos de ustedes han visto o sus padres han escuchado hablar. Una época en la que Perú vivía una sombría realidad de los audios de los jueces de la corrupción. Entonces, al parecer, este letrado había sido pues grabado en un audio y ese audio sale a la luz justo cuando me habían hackeado mis redes sociales. ¿Para qué? Para supuestamente extraerme dinero, porque sabían que yo iba a cobrar del juicio de mi hijo. Entonces me inventaron un delito. Y este libro es un llamado, una exhortación a que la juventud, los niños tengan cuidado con las redes sociales. Porque a mí, imagínense yo que soy abogada, y sabiendo que yo también iba a demandar o denunciar legalmente, teniendo toda la potestad para hacerlo, con mis conocimientos legales, me hackearon mi red social para editarla y poner lo que se les ocurría, de tal manera que después me resultara denunciada por denuncia y difamación agravada. Felizmente, Dios es grande y ese proceso salió también a mi favor porque apareció un audio de este juez donde él mismo decía que era corrupto y que iba a comprar a todo el sistema de justicia, ¿no? Pagándole 20.000 soles a cada alcalde para obtener el grado, mejor dicho, para ser miembro de la cúpula del Poder Judicial y luego devolverle con obras a los alcaldes de todo el Perú. Ese audio justo sale cuando me habían denunciado de algo que no cometí porque me hackearon mis redes sociales, porque, valga la redundancia, sabían que yo había cobrado del juicio de mi hijo y querían extraerme dinero. Pero como Dios es grande, entonces, gracias a Dios, todo dio vuelta y esos audios empezaron a salir en la prensa. Y bueno, he spoileado el libro para que más o menos ustedes vean todo el sistema de victimización que puede haber para un justiciable, para que no hable y dé a conocer la luz de la verdad. Y pues pueden hacer muchas cosas, pero si uno está con la justicia, con la luz de Dios, nadie puede contra Dios. Entonces, si uno está con Dios, por mi caso yo estaba con la verdad, siempre diciendo la verdad, lo único que quería era hacer justicia por la muerte de mi hijo. Al final también salí vencedora de ese proceso y ese libro pues lo he narrado en Chiva Expiatoria
para también exhortar el cuidado con las redes sociales, pero también es una forma también de siempre defender la verdad ante todo, ¿no? La verdad siempre va a brillar al final del túnel, ¿no? De lo que nos pueda pasar. Y bueno, después también quería decirles de que a la par yo seguía escribiendo porque me di cuenta que me encantaba, pues si era mi vocación. Así publiqué Las aventuras de la señorita Anger, que es un libro de comedia que narra mis viajes a varios países, Colombia, Chile, Venezuela, Paraguay, Argentina, etcétera, en donde se pueden apreciar las costumbres, hábitos, cultura gastronómica y también una serie de aventuras que pasan los viajeros. Y es muy bonito porque es de comedia y tiene ilustraciones preciosas del artista Juan Carlos Semino. Luego, como mis libros tenían éxito, publiqué Las aventuras de la señorita Anger 2, el cual narra unas pericias de viajes a México, Panamá y España. Es decir, mi personaje, Anger, sigue viajando y le siguen ocurriendo aventuras y va resolviendo cada situación. Pero aun cuando cada vez se ve más, de alguna manera, los defectos de ser humano que tienen todos como el personaje, por ejemplo, que es muy frontal el personaje y a veces un tanto irreverente, también se van a ver en pequeños pasajes algunos valores y principios que la caracterizan y que, como deben ser, no son negociables, porque los valores y principios son y deben ser para toda la vida. También publiqué otro libro que se llama Los inquilinos, es de comedia también, del mismo corte que Las aventuras, y es de bolsillo. Ahora, mi reciente libro publicado es El juego del aire, es el 6º libro, que habla cómo hemos vivido los peruanos la pandemia por el COVID-19 y la muerte de mi padre en una sala de nuestra casa por no haber podido conseguir una cama en la unidad de cuidados intensivos de un hospital o clínica. También aborda la aceptación a la partida de un ser querido y aceptar los designios divinos, así como el hecho de evitar cuestionar a los cuidadores de nuestros seres queridos, porque sin querer eso conduce a una revictimización de los que ya han sufrido bastante. Antes de terminar, quería contarles algo más. Es el hecho de que cuando yo logro cobrar de la indemnización por el fallecimiento de mi querido hijo Brunito, destiné una parte de esa indemnización a desarrollar un evento que se llama Cultura Inclusiva, en la cual, a través de la literatura, yo visito a personas con discapacidad y sus familias, a través de las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad y las distintas asociaciones de discapacidad del Perú. En ese intento de empezar con ese proyecto, mi primera visita fue a las víctimas de trata de personas en el Alto Puno, porque Lima estaba muy centralizado en muchas actividades de ayuda social y de índole académico e inclusivo. Entonces yo dije, voy a empezar por una región tan afectada y de extrema pobreza como es Puno. Así visité 2 albergues que se fusionaron en uno, que fueron en el albergue del CARE, que es un centro de albergue especial de víctimas de trata, ya que se llama paradójicamente Charity, que es amanecer en quechua, y también el CARE San Martín de Porres, que ese CARE es de niños que han sido rescatados de la calle. Entonces fusionaron esos 2 CARE. No tienen idea el encuentro que ha sido con esas víctimas menores de edad, porque el libro Va a Anochecer lo pudimos trabajar con el equipo multidisciplinario del INAVIL y el Ministerio de la Mujer, para de alguna manera restaurar su alma y todo el daño psicológico que han sufrido al ser expuestas estas víctimas en distintos ámbitos, ¿no? Y en la familia también, ¿no? Porque venían muchas de familias muy disfuncionales que habían generado mucho daño en su ser. Y me di cuenta que podía hacer mucho por las personas vulnerables en distintos ámbitos, pero ese fue el primer evento en el Alto Puno. Luego ya regresé a Lima y he venido haciendo en las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad, y en ese itinerín del desarrollo del proyecto de cultura inclusiva me di cuenta que asistían padres de personas con discapacidad, distintas discapacidades, autismo, síndrome de Down, retardo mental en distintos grados, y una serie de personas también con dificultades motoras. Pero me di cuenta de que no habían personas con discapacidad visual.
dentro de estos eventos, no entendía por qué. Entonces empecé a investigar de que más o menos en el Perú son como 33 millones de personas y habitantes, según el censo del 2017, y que más o menos el 10%, según el censo, tiene alguna discapacidad. Entonces estamos hablando de un poco más de 3 millones de personas con discapacidad, de distintas discapacidades, y dentro de esos 3 millones de personas con discapacidad en el Perú, la mitad, según los informes que han habido a raíz del censo, según la prensa, el 50% son personas con discapacidad visual. Entonces dije, estamos hablando de más de 1 millón de personas con discapacidad visual. Es decir, la mitad. A veces creemos que las personas con síndrome de Down o autismo son la mitad, pero no. La mitad, según los estudios que se han hecho desde el censo 2017, son personas con discapacidad visual. Entonces dije, bueno, hay que hacer del mundo más accesible, y como todavía tenía recursos, creé los libros en braille para que las personas con discapacidad visual puedan acceder también a libros en físico, en braille, no solo en tinta, ¿no? Y así he visitado la Unión de Ciegos por el Perú, he visitado el Colegio Luis Braille de Comas, que es un colegio de más de 80 años, el más grande para personas con discapacidad visual. Y entonces así he seguido avanzando en este proyecto de cultura inclusiva, y los he traído porque me gustaría que ustedes vean cómo es el sistema braille, ¿no? Y para terminar, esto es más o menos lo que ha avanzado en el proyecto de cultura inclusiva. Y agradecer nuevamente al director de la institución educativa Fleming College, al docente Luis Alberto Horna como gestor cultural que me permite estar aquí, a la mesa de honor, acá tenemos una gran docente también, y a todos los presentes, docentes y alumnos, muchas gracias por regalarme su preciado tiempo. Gracias. Después de conocer el testimonio personal y cultural de nuestra escritora, queremos brindarle un momento de emoción amical con una expresión de gratitud, y tenemos una sorpresa para nuestra distinguida invitada. Por favor. El regalo puede esperar un momento nada más. Es un momentito nada más, ya viene. Es un gran regalo. Amigos y amigas fleminianos, ahora tenemos 10 minutos para llevar a cabo una ronda de preguntas a nuestra invitada de honor. Por favor, se pone en pie quien formule su interrogante y lo hace con voz fuerte, clara y alta. ¿Alguien? El primero que se atreve a preguntar algo. ¿Tú? ¿Lenny? ¿Deseas preguntar? Hola. Si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo, ¿con qué libro hubiera empezado antes de publicar su primer libro? ¿De qué hubiera tratado su primer libro? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad, siendo bastante coherente en la respuesta, es como que yo descubrí mi vocación a la literatura a raíz de la tragedia vinculada a la muerte de mi hijo con autismo. Porque yo era abogada, bueno, he sido más de 20 años empresaria, como les estoy contando, y realmente Va a anochecer era un libro que yo escribía para despedirme de mi hijo. Es como que yo decía, voy a contarle a la población, porque a veces yo salía en la prensa contando mi caso, que no había cuándo, pasaban 3 años, salía en la prensa, pasaban 5 años, salía en la prensa, y no había cuándo gane mi juicio. Imagínense, ¿saben lo que es estar una década? O sea, litigando para hacer justicia por la muerte de mi hijo, porque mi hijo no iba a regresar. Era consciente que solo era dinero, mi hijo no iba a regresar. Entonces, ningún dinero va a devolverte la vida humana, nada te va a devolver la vida humana, ¿no? La vida humana es el derecho humano más preciado
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ningún derecho humano, ni siquiera el derecho a la salud, tendría sentido si no existiera el derecho a la vida, ¿no? Entonces, este libro fue escrito porque yo tenía un reto personal y dije, cuando yo gane mi juicio, tengo que contarles al Perú, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque claro, a Liz la veían quizá intrigada, fastidiada, hablando en la prensa, pero yo estaba sufriendo, sí estaba con principios de cáncer y muchas cosas vinculadas al duelo, ¿no? Porque todos tenemos duelos, ¿no? Algunos tenemos duelos, desde duelos más sencillos, por decirlo entre comillas, porque es una forma de expresarlo, que por ejemplo una mudanza, un cambio de ciudad, es un duelo, se podría decir, más aceptable, ¿no? El duelo más grave que puede incurrirle, creo, al ser humano es la muerte, ¿no? Pero todos tenemos duelo, como por ejemplo el rompimiento de la relación de los padres. Todos tenemos distintos tipos de duelo, ¿no? Entonces mi idea era que el Perú sepa en síntesis qué es lo que pasa un justiciable cuando hay un juicio, ¿no? Y sobre todo la indiferencia que hay cuando es una persona con discapacidad se agudiza más por el hecho de tener un hijo con autismo, ¿no? Porque hasta llegaron al punto de decir que era su culpa por ser autista. O sea, a ese nivel llegaron las autoridades. Entonces yo quería mostrarles a todo el mundo que pase lo que pase, las adversidades, las vicisitudes que podamos tener. Yo les repetí en el juzgado a los abogados de las empresas ferroviarias, ustedes pueden decir mil cosas, pero nadie puede más que Dios. Así es que yo voy a ganar porque yo siempre he dicho la verdad, ¿no? Eso es lo que yo les repetí, se reían, se burlaban, me insultaban en distintos momentos. Entonces era un duelo que no había cuánto acabe, pero yo quería contarle a la gente que, bueno, nada puede más que la fe. La fe es algo que no se puede ver, pero se siente, y pues yo como testimonio personal de vida les puedo decir, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿no? A Dios rogando, como dice el dicho, y con el mazo dando, ¿no? La perseverancia también es algo que todos tenemos que perseguir, ¿no? A veces un día nos va mal, renegamos, sí, un día terrible, pero al día siguiente sale la luz, ¿no? Y quién sabe, al día siguiente voy a hablar con mi profesor o voy a hacer un trámite y me toca una persona que me va a hacer la gestión, que está más tranquila, que me tiene más tiempo para escucharme. Entonces es un llamado que no se rinda, ¿no? A pesar de las vicisitudes, adversidades del mundo en general, porque la vida es así. El que no tiene problemas, y un problema es porque ya ha fallecido. O sea, todos tenemos problemas en distintos grados, y tampoco hay que minimizar los duelos, porque a veces un duelo que para una persona parece sencillo de manejar, para otra es gravísimo. Y eso también hago un llamado a la empatía, no al bullying, ¿no? Al respeto por los otros compañeros, porque todos venimos de distintas familias, ¿no? Y eso es un tema que también la empatía, hasta a mí misma, me cuesta. Yo que recolecto firmas a nivel nacional y ser lista empática, pero no, o sea, hay que ser coherente y decir la verdad. A mí a veces me cuesta, cuando uno está muy apurado y con el tiempo limitado para dar un examen, para una presentación literaria, a veces nos cuesta dar más tiempo para escuchar a alguien porque estamos ocupados en nuestras operaciones, en nuestras actividades profesionales o de estudios. Entonces hay que a veces darse el tiempo para ciertas cosas, porque nos quejamos de todo lo que pasa, pero ¿qué granito de arena ponemos al país? Por ejemplo, yo recolecté mis firmas, porque según la Constitución, tú puedes como ciudadano lograr una norma. Y eso hay gente que no lo sabe. Solamente tú tienes que recolectar 50.000 firmas o más y puedes crear una norma. Pero en mi caso no fue necesario recolectar 50.000 firmas, porque cuando yo iba como 5.000 firmas, fue escuchado por el ex congresista Luis González Posada, me llamaron al Congreso y él dijo: yo voy a hacer la ley, porque no hay ninguna ley de búsqueda inmediata, eso que usa la policía, que espera 24 horas, lo habían inventado la policía, no existía, y se había vuelto, cuando un hábito se vuelve costumbre, entre comillas, es como si pareciera una ley. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Ahora, a tu respuesta, me estoy saliendo un poco del tema. Yo escribí este libro para motivar a la gente a que luche en sus propias luchas personales, y que con la fe en Dios podemos lograr muchas cosas, el camino puede ser abrupto, y también para despedirme de mi hijo.
era una forma, porque yo no me despedí de mi hijo. Mi hijo corrió y nunca más lo vi hasta que apareció muerto. Entonces, el libro concluye con una carta a mi hijo que le cuento a manera de testimonio lo que ha sido para mí estar en más de 10 años y lo que he aprendido y que ahora ya tengo otra carrera, he estudiado maestrías, que ya puedo comer su plato favorito, que no lo podía comer de más de 10 años, y que estoy mejor, ¿no? Y estoy feliz por estar con tantos millones de personas. Porque ya pasaron 13 años y despedirme de mi hijo de una manera bastante simbólica, ¿no? De una manera bastante simbólica. Y ahí es cuando en 2 meses se venden 1000 ejemplares, todo el tiraje. Entonces la gente me escribe, me dice: Liz, publica algo sobre el autismo, publica otros temas. Y ahí me doy cuenta que mi vocación es la literatura. O sea, es como si el sacrificio de mi hijo hubiera servido para ver mi verdadera vocación y también para ayudar a otros menores que se pierden o se extravían, ¿no? Y no pasen otras tragedias, otras familias. Y más desea hacer otra pregunta. Atrás. Fuerte, por favor. ¿Cómo surgió el personaje Anger y qué significa para usted? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, Anger es un personaje que yo creé, que es como decir mi alter ego, porque soy yo misma, sino que ese libro lo escribí después de varios años. También está bastante relacionado con la pregunta del joven anterior, del niño anterior, porque lo que pasa es de que yo no podía escribir comedia. ¿No ves que estaba muy triste? La gente me decía: escribe otras temáticas, escribe teatro, prueba con poesía, pero yo estaba muy triste. Por eso hay un proceso, ¿no?, de escritura. El primero de comedia es Los Inquilinos, de ahí Anger es después, ya, ¿no?, viene después. Y yo he viajado mucho al extranjero, tanto en la época que mi hijo estaba vivo, cuando era muy joven, como después. Entonces tenía muchas anécdotas, ¿no? Y dije: voy a contarlas porque les va a servir también a la juventud, para que a veces pues los jóvenes dicen: ay, hemos visto en la página tal, que no voy a decir el nombre, de viajeras, que viajar solamente a Cancún se necesita $200, que solamente viajar a esto se necesita una mochila. No, viajar implica mucha responsabilidad. Pueden pasar cosas tanto buenas como malas, sino que yo le he dado un cariz de comedia para que la juventud se ría, y leer Las Aventuras 1 y Las Aventuras 2 es como barrer un celular, porque la literatura está muy bien hecha, como si hablaras tú con un amigo, un café, ¿no?, o tomando un jugo, ¿no? Hay muchos diálogos de los personajes, y también quería comunicar que sea también la cultura gastronómica de cada país, la cultura gastronómica. Entonces vamos a ver ilustraciones de Costa Rica, por ejemplo, un mapache que se quiso comer mi comida cuando yo estaba comiendo en un resort que me habían invitado mi cuñado por día de la madre, justo me había invitado al resort a pasar ahí, y pues los animales en ciertas zonas de Costa Rica están sueltos. Entonces para mí, yo toda mi vida había visto Candy, que no es de su época, pero quizá por acá de la época del director. Y entonces para mí, y ahí me encantaba Candy cuando era niña. Entonces cuando yo vi el mapache, estaba ahí queriendo quitarme mi comida, dije: clean, o sea, clean de Candy, ¿no? Y entonces me encantó Costa Rica, y Costa Rica es uno de los países más creyentes del mundo, donde también van a ver un lenguaje muy propio de la región, de esa zona centroamericana, que te dice con mucho gusto, gracias a Dios, a la Virgen y a usted. Tienen un lenguaje. Ustedes van a ver los distintos lenguajes que hay en Costa Rica, Colombia, Chile. Van a ver el lenguaje, la cultura gastronómica, de repente la vestimenta, y eso es prepandemia. Y ya después escribí Las Aventuras de la Señorita Anger 2, que habla de otros países, pero ya después de la pandemia, cómo son
cómo es en una discoteca de Panamá, cómo están con las mascarillas, hay ilustraciones muy graciosas, ¿no? En Brasil, en Cartagena, en muchos lugares. Y también tener cuidado con lo que se lleve en el equipaje. Entonces, sutilmente, a manera de relato breve de cada país, también hay unos consejos sutiles para cómo viajar y cómo prepararse, para que no les pase lo de anger. Ahora, anger en inglés significa ira. Perdón, en español significa ira, anger es en inglés. Entonces, algunos lo pronuncian anger, otros anger. En mi caso, en español, yo lo pronuncio anger. ¿Por qué ira? Era una manera simbólica y graciosa de decir que el personaje era un personaje que si lo trataban mal, contestaba, ¿no? Porque era gruñón, así. Yo, la verdad, ese es mi defecto. Yo a veces soy un poco renegona. Entonces, yo dije, le voy a poner al personaje uno de mis defectos, ¿no? Que nunca se dejaba, si le trataban mal en el viaje. Señorita, por favor, del libro reclamos, ¿no? Entonces, es un personaje que tiene defectos como todos, pero hay dos características principales. Más allá de los defectos que tenemos todos, el personaje resalta en principios y valores, ¿no? Como por ejemplo la fe en Dios, que es una de las cosas que ella recurre cuando pierde un boleto aéreo, a rezar. A ver, hay momentos muy sensibles también, ¿no? Vinculados a su fe. Bien, creo que nuestro maestro Walter Palma quiere hacer una pregunta. A ver. Escritora Liz Rojas, muchas gracias por estar en el cole. Muchas gracias por haber venido. La pregunta es concreta. ¿El escritor nace o se hace? Gracias, profesor Walter, por la pregunta. Bueno, yo creo que todos tenemos de alguna manera un componente genético. El componente genético creo que lo tenemos todos, pero mi respuesta, si me dicen se hace o no se hace, que elija una, pues se hace, ¿no? Porque ha habido casos, por ejemplo, de personas que son hijos de artistas, y ustedes saben que la escritura es un tipo de arte, hijos de artistas que no han cultivado el arte y luego no han sido artistas. Entonces, eso demuestra que el escritor y, bueno, el artista se hace, ¿no? A través del aprendizaje. Y aquellos chicos que tienen el componente genético, por ejemplo, yo tengo una prima, de ahí la ven en redes sociales, que su sobrenombre es Black Star. Y ella, su padre era caricaturista y su madre pintura de óleo de Bellas Artes. Ya ha participado en la Bienal hace años, compitiendo con sus pinturas. Ella se llama Flor Loyola, es una gran gestora cultural en Perú. Y ellos, o sea, ella, mi prima, tiene el componente del papá caricaturista genético, y la madre, pues, pintora al óleo, ¿no? De cuadros. Ahí es el componente genético. Pero si a ella desde niña no le hubieran cultivado, a ella desde niña le cultivaron. Le cultivaron que haga dibujos en el colegio, porque ella a veces no se concentraba en clases, estaba haciendo muchos dibujitos. Entonces se dieron cuenta que tenía talento mucho. Sin embargo, en los cursos de artes dibujaba lindo. Entonces los padres, obviamente, metieron a los niños, pero eran dos niñas porque su hermana es publicista, también, hija también de ellos dos, su hermana. Las dos están en las artes, pero el escritor se hace. Todo se puede lograr con preparación. O sea, no hay nada que no se pueda lograr con preparación y perseverancia, ¿no? Como decía, siempre dice Luis Pasteur, ¿no? Decía, la oportunidad le llega al que está preparado, ¿no? Decía Luis Pasteur. Entonces, a veces pasa que las oportunidades pasan en nuestro delante, pero nosotros no las cogemos, porque como no estamos preparados, no nos damos cuenta de la oportunidad. O sea, no nos damos cuenta. Puede estar ahí. De repente me tomé un desayuno, un café, y en esa mesa está hablando una docente de un tema que me interesa para mi trabajo de investigación en ciencias naturales o qué sé yo. Y como yo no estoy preparado, estoy distraído con el celular, no escuché que la docente está diciendo me gustaría visitar un colegio para hablar sobre las ciencias naturales. Pero si bien estaba atento, en lugar de revisar el celular, de repente le dice, profesora, yo necesito que usted vaya a mi colegio porque me han dicho que lleve una docente. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo les digo así porque una vez me pasó que yo regresaba de Tacna a Lima y en el avión que yo regresaba estaba el presidente. Y les dije a mis amigos, a un presidente ya de hace años, que no voy a citar el nombre, y yo les dije a mis amigos que no podía participar en el último trabajo final de la maestría en docencia de la Universidad Tecnológica porque viajaba a Tacna por un tema de renovar mi pasaporte, que era más rápido que Lima. Y en el avión me toca, antes de abordar la TAM, me toca el presidente sentado ahí solito con un carry-on, una maletita negra,
y le digo a mis amigos, disculpen chicos, que no voy a enviar el trabajo final, pero como yo ya he hecho la redacción de los trabajos anteriores, mis compañeros me dijeron, no te preocupes, Liz, porque tú ya has hecho toda la redacción de los trabajos previos. Ok, le dije, qué ideal hubiera sido visitar a tal ministro, ¿no? De tal esto, que no sé qué, o a tal presidente. Entonces, yo justo entro a la sala del parque y lo veo ahí sentado solito, sin prensa. Entonces, yo dije, no, es ahora o nunca, pero yo estaba observando, así como Franklin, ¿no? O sea, estaba observando quién hay. Yo cuando voy a un aeropuerto escaneo, estoy observando quién hay a mi alrededor. Entonces yo lo vi, creo que casi nadie lo vio. Yo me acerqué y le dije, hola, buenos días. Le dije, soy Liz Rojas, soy abogada. Le dije, ¿tiene unos minutitos? Y lo entrevisté. Entonces lo entrevisté, les pasé por WhatsApp, ellas me añadieron en mi trabajo final de la maestría de innovación, que era una reforma del sistema metropolitano, y me lo pusieron 20 porque nadie había entrevistado a él, ¿no? Pero a veces hay oportunidades así que se presentan y nosotros, como estamos distraídos o no estamos preparados, por eso lo más importante y lo que va a salvar, hay dos cosas que que siempre se encuentran después de un terremoto y una guerra, que no mueren. Y una es la cultura. La cultura es algo que nunca muere. Puede haber un terremoto, un sismo, siempre se va a encontrar una vasija, un vestigio, un dibujo que nos dice qué civilización vivió esa época, ¿no? Nos va a dar indicios de lo que se utilizó en esa época, qué materiales se usaron y cómo eran las familias de la época, ¿no? La cultura es algo que nunca va a morir y la educación es lo que puede salvar al mundo, ¿no? Y bueno, el otro componente es la perseverancia, que siempre lo voy a decir. A veces nos abren las puertas, no tanto porque estén de acuerdo con nuestro objetivo o nuestra misión en la vida, sino por nuestra perseverancia. La perseverancia va a hacer que se abra una puerta tarde o temprano, ¿no? Eso es un valor que yo siempre trato de inculcar a los jóvenes, ¿no? Bien, tenemos una última pregunta. ¿Alguien desea hacer? A ver. ¿Usted cree que la deficiencia en la justicia es una problemática política o social? Muchas gracias. Bueno, yo creo que es un tema muy complejo, ¿no? El tema de la justicia creo que parte de todos, tanto social como político. Siempre lo más fácil y lo más cómodo para los ciudadanos, y hay que hacer un mea culpa al respecto, es responsabilizar a las autoridades. Pero las autoridades no son tampoco personas perfectas. Nosotros vamos a tener muy buenas instituciones, muy buenos alcaldes, muy buenos directores, muy buenos presidentes de organizaciones y asociaciones, pero también vamos a tener la otra cara de la moneda, porque el factor humano siempre va a ser una variable que puede determinar la gestión cultural, la gestión social, la gestión humana. Pero yo hago un llamado a todos, ¿no? A todos como ciudadanos, porque si nosotros solamente vamos a pensar que las autoridades van a resolver todos los problemas, significa que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo esperara que se diera una norma de desaparecidos y no hubiera recolectado las firmas, ¿cuándo la iba a dar el Congreso? ¿Se les iba a ocurrir? ¿Se les iba a ocurrir si de enero, creo, a mayo hay más de 2.000 desaparecidos? Y esta problemática tiene más de 100 años, ¿no? En todos los países del mundo, inclusive. Entonces, si yo no hubiera recolectado las firmas, no me hubiera escuchado el congresista, no me hubiera llamado, porque obviamente a él le interesaban las firmas para decir, un ratito, no solo lo estoy pidiendo yo con mi proyecto de ley, que ya le he dado visto a la Defensoría del Pueblo, sino también lo están pidiendo más de 5.000, 10.000 familias. Entonces tiene un sustento de la población que lo está pidiendo. Entonces yo creo que estos temas es cosa que cada uno en su hacer diario pues ponga el granito de arena que le corresponde, ¿no? En cuidado del medio ambiente, en el civismo, ¿no? En pensar bien el hecho de no dañar a otro, ¿no? Porque nosotros mismos hacemos cultura, nosotros ponemos un granito de arena. Si nosotros, yo siempre digo, la caridad empieza por casa. A veces los jóvenes son muy intrépidos y dicen, yo voy a ser voluntario, ¿no? Ay, que ahora la organización, que el medio ambiente es sano, que no sé qué. Y ni siquiera los chicos tienen su cama, no laven sus platos, pero se van de voluntarios a recoger a la playa. La caridad empieza por casa.
Los cambios sociales empiezan por casa. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo de la sociedad. Si mi familia está bien, yo termino de apoyar a mi familia y ya me toca ver cómo ayudo a mi comunidad, ¿no? Pero el trabajo no creo que es una problemática solo política, sino social. Creo que es de todos, ¿no? Es de todos, ¿no? Más social porque si hablamos de social, hablamos algo más amplio, ¿no? La sociología que estudia el comportamiento de grupos, ¿no? Y entonces yo creo que es un problema social de todos, ¿no? Y empieza pues en casa, en la familia, ¿no? Es el núcleo de la sociedad. ¿Alguien? Parece que por acá escuché que tenía una pregunta. Wow, veo muchas manos. Carmen. Inspiró a escribir el libro El fuego del aire. Gracias. Ya, gracias. Estaba diciendo la señorita El juego del aire. El juego del aire fue un libro que me costó muchísimo escribir. Me he demorado 9 meses en escribir el juego del aire, aun cuando es un libro corto, ¿no? De 40 y tantas páginas, porque es en formato cuento. Yo me fui, tuve la oportunidad de ir a estudiar guión para cine en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara. Ahí aprendí a escribir guión de cine y quería hacer guión para cine, como las películas que ustedes ven. Y elegí El juego del aire, que es algo que todavía no tenía el título, antes tenía otro nombre. Y también fue una forma de escape, a alguna manera, a mi realidad un poco, porque mi papá había fallecido por COVID, como les estuve comentando. Entonces no pudimos salvarlo. Yo viajé a Trujillo a verlo, pero por más que hicimos 1000 cuestiones y trámites, había los recursos económicos, porque yo recién había cobrado el juicio de mi hijito. Entonces sí había los recursos, pero ¿qué no había? Oxígeno, ¿no? Camas UCI no había. Entonces, en un inicio iba a ser una novela sobre su vida, porque mi papá era un gestor cultural muy conocido en Trujillo, que hizo mucha labor social, pero como había un componente de duelo muy fuerte, me costaba escribirlo mucho. Después dije, voy a escribir un cuento para narrar y sintetizar en una historia familiar aparentemente sencilla todo lo que han vivido los peruanos a raíz de la pandemia, para de alguna manera sutil protestar contra la precariedad del sistema del sector salud. Porque ya pasaron más de 3 años desde que se inició el primer caso de COVID en Perú, pero ¿qué ha habido con la pandemia? ¿Hay un cambio? ¿Hay un antes o después? Creo que casi todos sabemos la respuesta, ¿no? El sistema de salud lamentablemente sigue siendo bastante precario. Y pues la manera más fácil de aprender es a través de un cuento. Entonces es un cuento que lo pueden leer de adolescentes en adelante, no menores, porque es un cuento bastante trabajado, donde hay feedbacks, hay ciertas herramientas literarias, ¿no? Pero también hay partes muy fuertes que seguro les van a hacer recordar lo que vieron en la televisión o quizá la partida de algún ser querido de ustedes, ¿no? Bien, ahora sí creo que ya tenemos la última pregunta. Por atrás me dicen. A ver. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay varios escritores, ¿no? Yo les voy a decir acá 2. Edgar Allan Poe, una persona, un escritor que sufrió mucho su niñez, siempre estuvo muy solo. Pero cuando uno, pues, coge un cuento, por decir, ¿no? Del gato, por decirlo, muchos han leído, se puede sentir muy fuerte la frustración del escritor plasmada en la obra y canalizada a través de una obra literaria magistralmente contada, ¿no? Edgar Allan Poe. Después hay otro escritor muy bueno, alemán, Wolfgang, se llama así, que estuvo mucho tiempo trabajando en el ámbito psiquiátrico de muchas clínicas allá en Alemania, y él no era médico, simplemente trabajaba como asistente en las clínicas psiquiátricas de Alemania, y se convierte en escritor y empieza a escribir thrillers psicológicos, donde trata, pues, a través de sus novelas, trata mucho el alma humana y lo paradójico que puede parecer la realidad, que a veces la realidad se muestra de una forma
un texto literario, pero en el thriller psicológico, el último capítulo nos da un desenlace que es todo contrario al 90% del libro. Y eso significa que a veces las apariencias engañan, ¿no? Entonces es un libro que sutilmente está en formato thriller psicológico, por ejemplo La psiquiatra de Waldorf, un escritor alemán muy bueno y que nos trae a un llamado a la reflexión, ¿no? A la reflexión de la alma humana, del comportamiento humano, y a que no todo lo que parece realmente a veces es. Entonces hay que darle la oportunidad a las personas para escucharlas, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Por tan maravillosa tertulia. Acto seguido tenemos a nuestro director Magíster Hugo Ilatoma Mendoza, que entregará una constancia de reconocimiento a nuestra afamada escritora. Interesante la ponencia que está dando nuestra amiga, ¿no? Podemos hacerlo así, ya que nos comparte parte de la historia, un poco triste y lamentable, dos seres muy queridos para ella, que en el camino ha entendido que, bueno, están al lado de Dios, pero humanamente sentimos la ausencia de ellos, y que ha llevado a plasmar a través de sus obras lo que ella hoy nos ha narrado. A nombre de la Institución Educativa Patronal Fleming College, reconocemos a Liz Geraldine Rojas Loyola por su brillante y valiosa participación en la primera tertulia femenina en el mes de la Biblia, la familia y la juventud, organizado por nuestra institución en la formación artístico-cultural de nuestros alumnos del nivel secundario. Chiclayo, 12 de septiembre de 2023, lo firma el profesor Luis Alberto Horna Guevara y mi persona como director Magíster Hugo Ilatoma Mendoza. A continuación, una compañera del cuarto año B, Caterina Tucumango Fernández, declamará un lindo poema dedicado a nuestra distinguida escritora. Un poema que voy a declamar titulado A ti, mujer. A ti que emerges de la lluvia, de la tierra, de una costilla, mujer. A ti que eres madre, amiga, esposa, amante fiel. A ti que endulzas mi vida y iluminas mi noche con solo una sonrisa. A ti te dedico este poema, eres amor. A ti, mujer, belleza natural, cariño espiritual. A ti, llena de sueños y realidades. A ti, combinación de valentía y delicadeza. A ti, fuerte ante el dolor, frágil ante el amor. A ti, mujer, que marcas con amor ese territorio de luz y besos. A ti, oasis de ilusiones, lágrimas y canciones. A ti, que eres amor. A ti, mujer, la más bella melodía. Gracias. Acercarse a comprar alguna de las obras de nuestra escritora. Como ya nos lo ha mencionado su autora, tenemos Va a anochecer, Chiva expiratoria, Los inquilinos, Las aventuras de la señorita Anger 1 y 2 y El juego del aire. Una vez comprada la obra, pueden ir donde la autora para que pueda autografiarla. Antes que se movilicen, quisiera tomar una foto, de repente colocamos la parte de acá y de repente nos toma la foto de repente en una silla puesta sobre ella y vamos a ir todos juntos, ¿les parece? Esto es lo que es en el Facebook, ustedes ahí más sentaditos, ¿ya? Vamos a foto. Sí, exactamente. Mínimo te comprarás toda la librería.
¿Qué gusta leer? Chiva expiatoria. Invitamos a los que desean comprar los ejemplares, por favor, adelante. Miren acá. Tiene más plata que tu bolsillo. Ay, que parece a Gabriel. Pues, solamente los que desean comprar los ejemplares. Los alumnos o alumnas que deseen adquirir algunos libros, solamente ellos por favor se desplazan a ese lado o al lado de acá para que puedan ver y de esa manera adquirir algunos de los ejemplares, ¿correcto? ¿Sí? Listo. Fernanda se va a comprar toda la librería. Jóvenes, 25 cachorros, 25. Las amarras de sus zapatillas nomás cuentan todos los niños. ¿Este también? Querido.